9 millones de habitantes viven en Israel. Solo el 1.4% son cristianos. Jerusalén es la capital de Israel. La mayor parte de habitantes son judíos, pero tienen 2 millones de musulmanes. La presencia cristiana en Tierra Santa corre peligro. Hoy la ciudad amurallada es un mosaico de culturas y creencias, en la que judíos, musulmanes y cristianos tienen que convivir. Para los judíos está el lugar más santo, que es el Muro de las Lamentaciones, en la que estaba construido el antiguo templo de Israel. Para los musulmanes está el Domo de la Roca, que conserva esa roca en la que ellos creen Mahoma ascendió al cielo. Y para los cristianos está la tumba vacía, en la que Jesús resucitó. En 1948 la presencia cristiana era casi de un 20%. Los cristianos abandonaron Tierra Santa por persecución, guerra, amenazas y falta de trabajo. Caminar por este suelo es devolverse en la historia y recorrer los caminos por los que anduvo Jesús. Este lugar en Jerusalén, conocido como el Gólgota, específicamente aquí en esta piedra fue preparado el cuerpo de Jesús para llevarlo al Santo Sepulcro. Pero ese abandono que reclamaba Jesús en la cruz podría estarse dando 2000 años después. Su pueblo podría estar teniendo o dándole más bien una muerte teñida por el abandono, el irrespeto y el desinterés. Tras las huellas de Jesús, iniciamos este recorrido por la Tierra Santa. ¿Qué fue lo que pasó? Tierra Santa está conformada por el Estado de Israel, Jordania y Palestina. Los cristianos son de diferentes denominaciones. Hay etíopes, católicos, coptos, sirios y armenios. Jerusalén es la capital de Israel. La mayor parte de ciudadanos son judíos
pero tienen 2 millones de musulmanes que llegaron hace 1300 años. Hoy la ciudad amurallada es un mosaico de culturas y creencias, donde judíos, cristianos y musulmanes conviven uno junto al otro, pero cada uno en su Jerusalén. Fray Carlos Molina es franciscano de la Orden de los Frailes Menores, de los que custodian santos lugares en esta tierra bendita. Tiene 22 años de vivir en Nazaret. Nosotros aquí nos dedicamos especialmente a la custodia de los santos lugares. Ese fue el trabajo principal, el trabajo primordial, en la cual nosotros, los frailes, llegamos aquí. Y hoy como hoy, no solamente custodiamos las piedras, que son los lugares por donde pasó y pisó y vivió Cristo, murió y resucitó, sino también las piedras vivas, que son los cristianos de Tierra Santa. Somos minorías como cristianos, son minorías los cristianos. El lugar de peregrinaje en Tierra Santa es muy particular porque no es que toca solo al mundo cristiano, toca a todo el creyente en Cristo. Aquí vienen también protestantes, vienen musulmanes, no solamente porque estuvo el profeta Muhammad, es decir, Mahoma, sino porque también Jesús es un profeta mayor para ellos. Aquí está el mundo del Antiguo Testamento, el mundo de nuestros hermanos los hebreos, que también son nuestros hermanos mayores. Es siempre tierra de peregrinaje, ¿por qué? Porque aquí el Señor habló, aquí el Señor se pronunció, aquí el Señor hizo sentir su voz y nos eligió esta tierra como la tierra prometida. Es el lugar de las religiones monoteístas. Por eso llama a todos, concentra a todos y todos en un diálogo interreligioso y en un diálogo ecuménico interno entre cristianos, estamos al servicio de Dios, que es lo que nosotros realmente queremos. La realidad de la Iglesia Católica en el lugar, pues podríamos decirlo, es una minoría, inclusive de cristianos, no solamente de la Iglesia Católica, porque en Medio Oriente vamos a encontrar diferentes ritos litúrgicos, inclusive podríamos, para entendernos, familias de ritos litúrgicos bajo, sí claro, de la Iglesia Católica, pero comparado con la cantidad de personas que habitan la Tierra Santa, apenas es un 2% prácticamente de cristianos, no solamente de católicos. Es una minoría, curiosamente, pero ahí está la presencia, ¿no?, de los hermanos católicos. Sobre todo pensamos en los frailes franciscanos, que desde hace muchísimos siglos están a cargo de algunos de los lugares santos, y son los que el Santo Padre pues ha delegado a custodiar estos lugares, sobre todo porque Francisco de Asís le tenía un cariño particular a la Tierra Santa, había peregrinado justamente y fue a venerar los lugares santos, y son sus hermanos ahora quienes están a cargo de custodiar algunos de los lugares, no todos, pero que sí tienen ellos a cargo el cuidado de esos lugares, de resguardar el lugar histórico. Tierra Santa es una tierra de muchos colores, de muchos contrastes, ¿verdad? Encontrar cristianos allá definitivamente va a ser como un poco complicado, digamos, los cristianos que viven propiamente en Tierra Santa. Hay muchos cristianos que peregrinamos, ¿verdad? Pero los que viven son la minoría definitivamente. ¿Cómo viven allá? Pues viven dedicándose muchísimo primero a la custodia y al cuidado de los lugares santos, de los lugares cristianos, y pues de alguna manera también involucrándose en las actividades de turismo, ¿verdad? Uno de los grandes ingresos de Tierra Santa es el turismo, ¿verdad? De manera que habrá cristianos como también musulmanes y judíos que aprovechan esa gran actividad para poder realizar también ahí su actividad y su comercio, ¿verdad? Después encontrarlos es un poco difícil así tal cual, ¿verdad? Existe lo que se llama el patriarcado latino, ¿verdad? Que es un tal patriarca, el obispo designado por el Papa en Tierra Santa, que es un patriarca. Allí estaría como una comunidad, ¿verdad? De cristianos, ¿verdad?
Y después de allí, en algunos lugares propiamente encargados o que están bajo la custodia de los cristianos, pues habría un grupo de cristianos allí también, ¿verdad? Y ellos hacen misa, tienen su vida parroquial, por decirlo uno. Sí, cómo no, tienen igual, o sea, la vida parroquial normal, los que son católicos, ¿verdad? Evidentemente. Hay otro grupo más grande que serían los cristianos ortodoxos, que también tienen custodia de varios lugares, ¿verdad? Ese es un grupo más grande, digamos, a comparación de los católicos, podríamos decir que es un grupo más grande. Igual hay cristianos de denominación evangélica o protestante que también están allá de alguna manera en algunos otros lugares, ¿verdad? Pero encontrarlos así como encuentra uno a los judíos o encontrar a los musulmanes es mucho más difícil, ¿verdad? Son minoría. Los datos hablan de un 2% aproximadamente de presencia de cristianos en Tierra Santa. Para los cristianos, lo más representativo en Jerusalén está en Belén, en la Basílica de la Natividad donde nació Jesús. Y en la tumba vacía, en la Basílica del Santo Sepulcro. Donde está el pesebre es custodiado por ortodoxos. No hay controles de ingreso y propiamente en el lugar no hay respeto. Después de más de 2 horas de fila, logramos ingresar precisamente al lugar donde nació el niño Jesús. Hay una estrella que les vamos a mostrar en este momento. Para los musulmanes, Jerusalén es la tierra de los profetas, Abraham, David y Jesús. Ellos creen que el último de los profetas fue Mahoma y que subió al cielo en Jerusalén desde la piedra que resguarda el Domo de la Roca, que es esta enorme mezquita que se puede apreciar desde cualquier punto. Por su parte, los judíos creen que en Jerusalén está el lugar más santo conocido como el Muro de las Lamentaciones. Se llama así porque ellos vienen a lamentar la destrucción del Templo de Israel. Este era un muro de los 4 muros que sostenía la plataforma de piedra donde hace más de 2000 años el rey Herodes reconstruyó el templo. Vamos a ingresar
al Muro de los Lamentos. Este es un lugar donde conviven cristianos y judíos. Aquí se dejan las intenciones que la gente trae a esta pared, que es el lugar más cercano del antiguo templo de Jerusalén, donde estaba el lugar santísimo. Fuimos testigos de esta celebración. Es muy importante para los judíos y se hace 2 veces por semana. Es conocida como Bar Mishvah. Es el momento en que los niños se vuelven adultos al cumplir 13 años. Construyeron grandes puertos sobre el mar Mediterráneo, como el que encontramos en Cesarea Marítima. En una cumbre elevada sobre el Mar Muerto, el rey Herodes edificó Masada, una fortaleza montañosa donde los judíos dieron su última defensa contra el ejército romano. Este mismo Herodes fue el que mandó a matar los niños inocentes cuando nació Jesús. Por siglos, cientos de peregrinos han seguido los pasos de Jesús. Desde su nacimiento en Belén hasta su muerte en Jerusalén. Desde el río Jordán hasta su desembocadura en el mar de Galilea. Hay menos cristianos aquí un poco por las circunstancias históricas que acontecieron en el siglo II. Con Adriano y con Tito, que ese son expulsados los cristianos de aquí. Adriano prohíbe la entrada de los cristianos a Jerusalén, lo mismo que los judíos, les prohíbe esa entrada. Y después ya vienen un poco las circunstancias de que después vinieron los cruzados y los cruzados son derrotados y en ese momento se acaba el reino de Jerusalén. Bien, se acabó esto. Pero sin embargo aquí continúa la fe. El contraste que en estos momentos también el mundo judío tiene una cantidad de guías que van guiando y que van llevando a los peregrinos al Santo Sepulcro. Es entusiasmante verlos con su kipá, predicando, enseñando, diciendo, interpretando lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice el Evangelio, mostrándoselos a los peregrinos. Sin esa labor
también de los musulmanes, porque también hay muchos guías musulmanes, pues es una presencia y es una admiración. Según los evangelios, Jesús empezó su ministerio en Cafarnaúm. Cafarnaúm es la tierra donde vivió Jesús. Aquí también es la casa de Pedro y su suegra, donde nos recuerda la Biblia que Jesús estuvo aquí, parte de su vida pública. Hoy lo que se mantiene son ruinas de estudios arqueológicos que han hecho los franciscanos, que son los que custodian esta Tierra Santa. Aquí podemos observar precisamente el lugar donde nos encontramos, que era la sinagoga. Muchas veces, seguramente, donde caminó Jesús, donde respiró y también donde predicó. En estas costas de Galilea dio sus sermones más conocidos y encontró discípulos entre los pescadores. Los turistas que vienen a Tierra Santa disfrutan también de un paseo en barco por el mar de Galilea. Esto recuerda aquellos momentos en que Jesús se trasladaba a las diferentes ciudades por este medio de transporte y también pues llama la atención de los turistas, específicamente aquí en Israel, y sin duda alguna recuerda aquel momento donde Jesús caminó sobre las aguas. Vamos a subir al monte Tabor. Hay que llegar aquí a un lugar donde unas busetas pequeñas suben a la gente para que puedan llegar hasta las iglesias que están precisamente donde se dio la transfiguración de Jesús. Aquí el dato más curioso es que todos son turistas. Tenemos gente de todas las nacionalidades que quieren subir a este lugar. Más de 3 millones de personas visitan Tierra Santa al año, y estos 3 millones de personas precisamente vienen a conocer todos estos lugares santos, porque aquí la gente no practica la religión cristiana ni católica, no creen en Jesús. Por ejemplo, aquí en el pie del monte Tabor hay un asentamiento musulmán. Aquí tienen su mezquita, aquí tienen sus viviendas, y aquí hicieron su vida realmente después de la invasión de los moros, y aquí se quedaron y conviven con todos los turistas que vienen diariamente aquí a Tierra Santa. À gauche, à droite, il est là, il me soutient.
Mucha gente sueña toda su vida con venir al lugar donde el Verbo se hizo carne. Recorrer la vía dolorosa, que es el camino que siguió Jesús con la cruz a cuestas hacia la crucifixión. El clima que se vivió en ese Viernes Santo fue muy parecido al que van a vivir ustedes. Ustedes van a ver que la vía dolorosa quedó encerrada en el día de hoy en medio del bullicio de un mercado. O sea, que no lo tomen como una falta de respeto, sino como una realidad que también pasó en ese momento. Condenado a muerte, Jesús quedó en manos de los soldados del procurador, que lo llevaron consigo al pretorio, y reunida la tropa hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con el que lo habían vestido para la burla, le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en que había de morir y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo. El peso de la cruz es excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús, convertido en espectáculo de la chusma y de sus enemigos. No obstante, se abraza a su patíbulo deseoso de cumplir hasta el final la voluntad del Padre, que cargando sobre sí el pecado, las debilidades y flaquezas de todos, los redime. Nosotros, a la vez que contemplamos a Cristo cargando con la cruz, oigamos su voz que nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. La Vía Dolorosa tiene 14 estaciones. Las 5 últimas están dentro de la Basílica del Santo Sepulcro. En su interior están a pocos metros de distancia el Calvario y la tumba vacía. La tumba está en el centro de la iglesia, pero para poder entrar hay que esperar bastante tiempo. Las filas son extensas y solo caben 3 personas al mismo tiempo. Para subir al Calvario hay que pasar unas estrechas gradas. Se llega al punto exacto donde estaba la cruz en la que murió Jesús.
Estamos a punto de entrar a la estación donde Jesús muere en la cruz. Aquí generalmente, Claudia, son turistas, son peregrinos de todas partes del mundo los que vienen a este lugar. Por supuesto, aquí llegan esencialmente peregrinos, también gente que por cuestiones culturales llega aquí, pero sobre todo peregrinos de todo el mundo. Esto se transforma en una gran torre de Babel porque se pueden escuchar idiomas de todo el mundo, incluso de países que nosotros no creíamos que hubiese católicos. Sí, uno podría pensar tal vez al hacer la vía dolorosa es irrespetuoso, pero en realidad así era el ambiente. Claro, así era el ambiente, claro, ustedes están acostumbrados en sus países a una cosa bien solemne, y el ambiente de Jerusalén en ese día del Viernes Santo se vive algo similar que lo que nosotros vivimos atravesando estas calles al llegar a esta basílica. Las personas que son de acá, que son de Jerusalén, de Israel, propiamente, ¿vienen a los santuarios? Vienen a los santuarios, sobre todo los días viernes y sábados están presentes en el santuario. Sí, ellos conocen mucho y quieren conocer a su tierra y también, sobre todo el mundo hebreo. El mundo hebreo es el mundo que nos nos visita en los lugares santos, sea por cultura, sea por conocer más, sea porque es una realidad propia del país en donde ellos viven. Sí, habría que tener en cuenta el contexto cultural, ¿verdad? Nos damos cuenta de que allá pues no solamente son católicos o cristianos, hay diferentes denominaciones religiosas, inclusive, como te decía, ahí vos por ejemplo vas a la Vía Dolorosa, vas a encontrar personas pues vendiendo sus artículos, es un lugar turístico. Y respeto no sé si podría ser la palabra, aunque para nosotros estamos acostumbrados que los lugares sagrados se mantienen totalmente dedicados a esto, pero sí, en medio de esa realidad nosotros podríamos pensar, bueno, Jesús estuvo entre la gente común, y por ellos vino por cada uno de nosotros. Los que van a peregrinar a su lugar y ven o se encuentran con esta realidad, también tienen que ser conscientes, o deberíamos ser conscientes, bueno, nuestra fe como cristianos, el testimonio que debemos dar, se tiene que dar en cualquier circunstancia. Vas a encontrar tal vez ahí segunda, tercera o cuarta estación y van a encontrar personas vendiendo sus artículos. Bueno, recordemos que ese paso del Señor hacia la cruz se da en una realidad, en un contexto donde Él ha venido a salvarnos a cada uno de nosotros, a ofrecernos su amor, su salvación desde la cruz. Pero en medio de esto están los musulmanes. Ellos reciben un llamado a orar 5 veces al día desde sus múltiples mezquitas. Los contrastes adornan el paisaje de Jerusalén. La puerta dorada se puede ver desde el Monte de los Olivos o Getsemaní, que significa molino de aceite. Esta puerta es la entrada más antigua de las murallas que rodean la ciudad vieja de Jerusalén. Fue por la que entró Jesús el Domingo de Ramos y por la que, según la tradición judía, utilizará el Mesías para entrar en la ciudad. Getsemaní es el lugar donde Jesús rezó en agonía.
aquí encontramos 8 árboles de olivos que fueron testigos de la traición de Judas. Tienen más de 2000 años. Dentro de la iglesia se conserva la piedra en la que oró Jesús minutos antes de ser detenido por los romanos y condenado a muerte. Antes de pasar al Getsemaní, la tradición nos dicta que en este lugar se realizó la última cena. Es el mismo lugar en el que también se reunían los apóstoles después de la resurrección de Jesús y donde se encontraban durante Pentecostés. El edificio actual no es de la época, pero se sabe que el lugar sí es el mismo. Los judíos aseguran que aquí también fue enterrado el rey David. Desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy, los judíos han sido enterrados en el Monte de los Olivos. Se calcula que hay unas 150,000 tumbas en el monte. Ellos creen que cuando el Mesías venga a la tierra y entre a Jerusalén, los muertos se levantarán de sus tumbas y caminarán hacia el santo templo de la ciudad vieja. Además, aquí 2 veces al año entierran los papeles con peticiones que los peregrinos dejan en el Muro de los Lamentos. Este otro lugar es considerado uno de los más sagrados de Tierra Santa. En los Hechos de los Apóstoles se nombra como el lugar del que Jesús ascendió al cielo. También en el Monte de los Olivos encontramos la iglesia de la oración número 1, la única que enseñó Jesús. Estamos en el Monte de los Olivos, ahora vamos a entrar a la cueva del Padre Nuestro. Este lugar nos recuerda cuando Jesús enseñó a rezar esta oración que es tan conocida en todo el mundo y en diferentes idiomas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Aquí el Padre Nuestro está escrito en más de 120 idiomas y dialectos. ¿Realmente son los lugares santos los que están señalados, los que están custodiados? Eso es muy interesante, definitivamente, ¿verdad? Y es parte de los estudios que se realizan allá en Tierra Santa por parte, digamos, de la línea católica, por parte de los estudios franciscanos, ¿verdad? El estudio bíblico franciscano y del École Biblique, que está a cargo de los dominicos, ¿verdad? Ellos son los encargados como de hacer estudios de arqueología y demás allá, ¿verdad? En Tierra Santa. Con respecto a los lugares, entonces habría que decir que el criterio para saber si son así como los originales y demás es como la disputa del lugar en sí, ¿verdad? Si fue un lugar muy disputado a lo largo del tiempo, incluso que se trató de destruir, como pasó con la Basílica o con el lugar donde resucitó Jesús, ¿verdad? Ese lugar, en algún momento los romanos quisieron como poner allí algún templo pagano.
Eso quiere decir que querían como eliminar la influencia de ese lugar sobre los cristianos. Es el primer criterio. Y el segundo criterio es la antigüedad de la peregrinación, ¿verdad? O sea, si ese lugar se atestigua que se peregrinaba allí desde hace mucho tiempo, pues con mucha probabilidad es un lugar original, ¿verdad? Y santo. Hablaríamos de dos concretamente que tienen esa característica. Evidentemente la Basílica de la Resurrección o Anástasis, que se le conoce así, y también la Basílica de la Natividad. Son dos lugares, ¿verdad?, que aunque son del siglo IV, las basílicas, las peregrinaciones datan un poco antes a esos lugares, ¿verdad? Antes de la conversión de Constantino. Antes de la conversión de Constantino ya se peregrinaba allí, los cristianos ya iban allí, entonces claro, eso da como mucha autenticidad al lugar, ¿verdad? Le da historicidad al lugar, y además que se hayan querido destruir es por algo, ¿verdad? Es para eliminar justamente Por la ejemplo, la influencia. certeza donde estuvo el pesebre, que hay una estrella de David, que la gente puede tocar con sus manos. Esa certeza es muy grande, ¿verdad? Muy fuerte, al igual que el lugar donde se encuentra ahí como una especie de sepulcro, ¿verdad? El sepulcro donde resucitó Jesús. Ahí incluso adentro hay un lugar para celebrar misa y demás. Ahí se celebra misa. Hay mucha certeza de que ese sea el lugar efectivamente. Aquí, cada quien vive su Jerusalén. Judíos, cristianos y musulmanes tienen amor por la tierra que une sus creencias. Si yo le hiciera esta última pregunta, Tierra Santa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué podríamos responder hoy? El amor de Dios. Es el lugar geográfico, histórico, donde el amor de Dios se manifestó de una forma plena, porque es donde Dios mismo quiso hacerse uno como nosotros para salvarnos. Ahí nació todo. El Señor puso su mirada ahí, en este lugar. Puso su mirada en una mujer sencilla, en un lugar muy sencillo, Nazaret, que podría pasar desapercibido. Y ahí donde comenzó esta gran historia de amor, donde el amor se hizo carne. Lo que pasó en Tierra Santa es que el Señor nos miró con misericordia y vino a esa tierra para poder salvarnos a toda la humanidad. Tierra Santa es la tierra que vio nacer, crecer, morir y resucitar a nuestro Salvador.